Siguiente punto del orden del día, moción de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, sobre rechazo a los recortes sociales y laborales y en apoyo a la huelga general convocada por las centrales sindicales para el próximo día 14 de noviembre. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. Hola, buenas tardes a todos, tanto los presentes como aquellos que nos verán próximamente por las cámaras de Videolago. Como bien ha dicho el señor alcalde, en la enumeración del punto se trata de una moción de rechazo a los recortes sociales y laborales y en apoyo a la huelga general convocada por las centrales sindicales para el próximo 14 de noviembre. El pasado viernes 19 de octubre, las principales centrales sindicales de nuestro país aprobaron la convocatoria de una huelga general para el 14 de noviembre frente a las políticas de ajuste y recorte del Gobierno. El crecimiento alarmante del desempleo, motivado en gran medida por los efectos que la reforma laboral está provocando en los sectores productivos de nuestra economía, los recortes de derechos sociales y libertades civiles, el empobrecimiento de la inmensa mayoría de la sociedad y el alarmante deterioro que se está provocando a los servicios públicos han motivado la convocatoria de la 9ª huelga general en la historia de nuestro país y que coincidirá con la huelga general convocada en Portugal por las centrales obreras. La huelga general del 14 de noviembre viene enmarcada en una jornada de acción europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos con el objeto de mostrar la firme oposición a las políticas de austeridad que están generando aumento de paro y a una recesión económica que avanza de manera irrefrenable. Los meses transcurridos de gobierno del Partido Popular han alterado de manera profunda nuestro marco de convivencia, los pilares básicos del estado del bienestar y constituye la mayor pérdida de soberanía nacional conocida, al estar ejecutándose políticas antisociales sobre la base de las condiciones impuestas por la Troika, de acuerdos con el memorándum de intenciones firmado por el Gobierno español, cuyo contenido esencial se encuadra en el plan presupuestario para los años 2012, 2013 y 2014, que vienen a desarrollar la reforma del artículo 135.1 de la Constitución española, mediante la cual se expresaba que los objetivos generales como país quedaban supeditados al pago de los intereses de la deuda. Las políticas antisociales desplegadas por el Gobierno del Partido Popular hacen inevitable la huelga general como forma de respuesta a cuestiones que van desde la reforma laboral, la reforma de la administración local y su proceso de recentralización, los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, educación, el incremento de la presión impositiva que perjudica las rentas más bajas, el rescate de la banca mediante el cual se realiza el trasvase de deuda privada a pública más importante de la historia, el recorte del empleo público y, como colofón, un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que solo tienen como objetivo cumplir con el déficit marcado por la Unión Europea a expensas del sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos en nuestro país. El Gobierno del Partido Popular reconoce, a través de los informes oficiales de la OCDE, la Unión Europea y el Eurostat, que las medidas de recorte que están imponiendo no propiciarán la reactivación económica, sino que someterán al país a una espiral de recesión, caída del consumo, pérdida de empleo y aumento de la desigualdad entre los españoles. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, consideramos que este proceso de involución democrática, de desmantelamiento del estado del bienestar a base de decreto ley y del secuestro de la soberanía nacional debe ser contestado a través de la movilización social sobre la base de la confluencia de todos aquellos sectores sociales que no han generado la crisis pero que van a pagar por ella. Desde la resistencia y la rebeldía, en defensa de la mayoría social, serán miles los ciudadanos que junto a los trabajadores saldrán a la calle a reclamar sus derechos, convirtiendo esta huelga general en una huelga social y cívica. Por lo anteriormente expuesto, traemos a pleno para su aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Primero, solicitar un cambio radical de orientación de las políticas que se están siguiendo para enfrentar la crisis, reivindicar otra política que dé prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, dedicando especial atención a los jóvenes a los que se está condenando a la emigración o a la exclusión social y, en consecuencia, el restablecimiento de las políticas sociales y del estado del bienestar. Segundo, promover la regeneración del sistema democrático que pasa por exigir al Gobierno que someta a consulta de la ciudadanía
las políticas que se están aplicando y que no figuraban en su programa electoral. Y tercero y último, apoyar la acción de paro de la actividad económica y del consumo de la huelga general del 14 de noviembre, exigiendo el respeto a la libertad de huelga como derecho constitucional reflejado en el artículo 28 de la Constitución, de superior rango y de mayor protección que el artículo 35 de derecho al trabajo, el cual solo es oponible al Estado y hace referencia a un derecho permanente que debe ser atendido por éste. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Señor Rafael, como usted ya sabrá, yo no estoy de acuerdo con esta moción. Yo voy a intentar contestar a las dos mociones brevemente y exclusivamente con unos apuntes. Cada uno tiene una visión indiscutiblemente de qué es lo que se debe hacer. Nosotros desde el Partido Popular creemos y estamos convencidos absolutamente que las medidas que se están tomando son por el bien y para el bien de España. Indiscutiblemente cada uno lleva un tipo de política en sus programas y en sus proyectos. Nosotros creemos que la única salida es la unión económica y monetaria, es la clave para, además de hacer una Europa más fuerte, hacer una España más fuerte. España es un país serio y exclusivamente está cumpliendo con los objetivos comprometidos y que está a disposición de cumplir con ellos, precisamente para seguir perteneciendo a Europa, cosa que si no hacemos los ajustes necesarios que este Gobierno está realizando, pronto nos veremos fuera de ella y quizás tengamos que llorar más de lo que estamos haciendo ahora. A nadie indiscutiblemente le gustan los recortes y a nadie le gusta que haya el índice de paro que hay, pero si 8 años antes los sindicatos y su grupo le hubiesen pedido al Gobierno del Partido Socialista, que entonces estaba, que hubiese tomado las medidas económicas oportunas, quizás ahora no tendríamos la recesión que estamos teniendo. Y yo la verdad es que no quiero entrar en mucho debate más, porque tampoco voy a intentar convencerle de las ideas que usted tiene claras y de las mías, que yo también lo tengo. Creemos que eso es lo que se debe hacer y estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Dentro de 4 años ya dictaminará el pueblo si hemos hecho nuestros deberes bien o no lo hemos hecho bien. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, perdón. Sí, en nombre del Grupo Municipal Socialista, ahora sí, decir que vamos a votar favorablemente dicha moción, no solo por los acuerdos, sino también por la exposición de motivos. Estamos totalmente de acuerdo con dicha moción. Pero si me vais a permitir, y me dirijo al portavoz del Partido Popular, con respecto a la apreciación que ha hecho de los 8 años anteriores, sí manifestarle, y si así me lo permite el alcalde, que quería decirle que la última huelga general que hubo, esta persona como trabajador la hizo, y la anterior, en la que gobernaba el Partido Socialista, también la hice. Nada más. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. Muchas gracias, señor alcalde. Me gustan este tipo de mociones porque discuto mucho con Salvador, pero de una manera afable, ¿no? Él sabe que le tengo estima, pero que desde la óptica
completamente diferente, por eso está él en un partido y yo en otro, y además un partido que son bastante diferentes en cuanto a ideario, pues discutimos porque tenemos diferentes puntos de vista al respecto. Entonces, decirte, Salvador, que nada hay más terco que la realidad, y la realidad es que los datos que nos muestra la EPA, los datos que nos muestran sobre el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional sobre la previsión de crecimiento de España y demás, nos dicen que las medidas puestas en marcha, las que os dicta la señora Merkel por teléfono o cuando viene o cuando va, son completamente incorrectas. Y sí estoy de acuerdo contigo en que ustedes intentan beneficiar a España, pero intentan beneficiar a una parte muy pequeña de españoles, generalmente a las grandes fortunas. Estamos de acuerdo en esto, sí, en que creemos que es necesaria la permanencia de España en la Unión Europea, pero sí creemos, desde mi grupo político, que en otro modelo de Unión Europea, una Unión Europea que vele por los pueblos, una Unión Europea que vele por los ciudadanos y no una Unión Europea superestructura dedicada a el beneficio económico de las grandes multinacionales. Y recordarle, por último, que este partido, esta coalición de partidos, que se llama Izquierda Unida, a nivel federal, fue el primer ente que pidió, estando gobernando el Partido Socialista, una huelga general. Antes que los sindicatos, lo pedía el coordinador federal de mi formación, Cayo Lara. Nada más. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Le voy a echar un piropo, me gustaría tener su inteligencia, ¿eh? ¿Cómo sabe cambiar? Yo lo alabo, ¿no? Realmente, y lo admiro en ese aspecto. ¿Cómo sabe cambiar las cifras de un lado a otro? Yo, por darle una idea nada más, la economía española frena su caída en un 3% en el tercer trimestre. Y esos son datos económicos de hace unos días. Son décimas menos que el trimestre pasado, indiscutiblemente, pero mejoran las previsiones que había hecho hasta el Banco de España. Sí, que también le digo que se vislumbra algo de fruto a los recortes que este partido está haciendo. Y además decirle otra cosa, que yo creo que no queremos beneficiar a una parte de los españoles. Yo creo que queremos beneficiar a todos los españoles, no a una parte. Ya está, muchas gracias. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. La secretaria general del Fondo Monetario Internacional nos visitó hará, si no tengo demasiada mala memoria, unos cuantas de semanas, y bajó las previsiones de crecimiento hechas por el Gobierno de España. Ahí está, el Fondo Monetario Internacional, que no es que sea muy amigo de la izquierda en ninguno de los países en los que actúa. Y después, usted, señor Salvador, creerá que se beneficia a la gran mayoría de la población, pero los datos están ahí. Y es que desde que ustedes están gobernando y desde que ustedes están aplicando una serie de políticas, la exclusión social ha crecido, las familias que no tienen todos sus miembros en paro han crecido, las familias que tienen todos sus miembros en paro y que no reciben ningún tipo de prestación también han crecido. Y estos son datos, no que yo me estoy inventando, sino que lo puede consultar en el Instituto Nacional de Estadística perfectamente. Procedemos con la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Moción de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, de rechazo al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el siguiente año 2013. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. La exposición de motivos de esta moción recoge lo siguiente. Los presupuestos generales del Estado para el año 2013 son la plasmación concreta
de la aceptación de las condiciones impuestas por la llamada Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, de acuerdo con el memorándum de intenciones firmado por el Gobierno español y cuyo contenido, como he dicho en la anterior moción, se recogen en los presupuestos para el año 2012, se recogerán para los del año 2013 y 2014, y que desarrolla la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución, que establece el techo de gasto rígido y da prioridad a la deuda sobre el gasto social. Estamos ante un proyecto de presupuesto que atenta contra la soberanía nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica del país. Estamos ante un proyecto de presupuesto que reincide en el fracaso de la política económica y social del Gobierno. Los recortes y ajustes, reformas estructurales y consolidación fiscal, según la terminología del Gobierno, iniciados por el anterior Gobierno a partir de mayo de 2010 y continuados por el actual Gobierno del PP, han fracasado. Los índices macroeconómicos principales de la economía española previstos en el proyecto de presupuesto no diagnostican adecuadamente lo que sucederá si el Gobierno se empeña en seguir el guión de esta errónea estrategia económica neoliberal. La recesión casi triplicará la prevista, entre el 1,3 y el 1,6% del Producto Interior Bruto, según los estudios de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional e incluso de la COE. El desempleo seguirá aumentando. Para evitar el incremento del interés pagado a los bancos por la compra de bonos, el Gobierno solicitará un rescate a la Unión Europea que agravará el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y hundirá aún más el ya deteriorado tejido productivo del país en general y de Andalucía en particular. Estos presupuestos son antisociales, generadores de más paro y pobreza, que alimentan la recesión económica y la crisis, al tiempo que aplican una asfixia recentralizadora insoportable a las comunidades autónomas y a las administraciones locales. Los presupuestos de este año, para el año que viene, nos hunden más en la crisis e incrementan todavía más nuestra tasa de paro como consecuencia de las medidas que contienen. Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo, ponen en práctica una política fiscal que evita gravar más a los ricos y recargar los incrementos de ingresos en las espaldas de los económicamente más débiles y priorizan el recorte del gasto para cubrir el objetivo dogmático de la reducción del déficit, provocando una nueva reducción de los gastos sociales. El presupuesto de la agencia tributaria desciende un 7,7% en este curso. Las inversiones reales del Estado descienden un 15% y el gasto corriente en bienes y servicios un 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras y bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor con el consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo. Los presupuestos generales dedican a comercio, turismo y pyme un 18,8% menos que en el año 2012. Los presupuestos reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Así, mientras que en 2012, según el avance de recaudación que el Ministerio de Hacienda hace público en la prestación de los presupuestos, el Estado recaudará 167.811 millones de euros, de los que cederá 92.091 millones a las comunidades autónomas y a los entes locales. Sin embargo, en los presupuestos para el curso siguiente está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 millones de euros, pero solo se cederán 69.865 millones de euros. La razón es que el aumento de tributos, por ejemplo el del IVA, no formará parte de los recursos cedidos, al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un descenso relativo de la recaudación. Solo las administraciones locales perderán un 40% de las transferencias a los ayuntamientos, haciendo inviable la prestación de servicios sociales básicos y dando un golpe de gracia a las corporaciones locales. Las transferencias corrientes y de capital a las administraciones territoriales bajarán de 27.740.270, el 64,4% del total, a 24.421.510, un 60,2% del total. En suma, se reduce a las comunidades autónomas y a las administraciones locales un 5,8% en relación al ejercicio 2012. En cuanto al Fondo de Suficiencia Global de Andalucía, pasa de 1.485,78 millones de euros a 667,39 millones de euros, lo que supone una disminución del 55,1%.
Sobre los fondos de compensación interterritorial, Andalucía pasa de disponer de 236,87 millones en 2012 a 204,59 millones en el año 2013, una pérdida del 13,6%. En la distribución territorial de la inversión real regionalizable, la comunidad autónoma andaluza pasa de tener 1.851,91 millones en 2012 a 1.632,84 millones en 2013, una pérdida de 219,07 millones de euros, un 11,83% menos. El Gobierno central incumple así la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para Andalucía, pues destina a nuestra comunidad un 15,6% del total en vez de adjudicarle el 17,8% de dicha inversión, equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado, como obliga la citada normativa que tiene rango de ley orgánica. Estos recortes de las transferencias del Estado a Andalucía imposibilitan el mantenimiento del nivel de calidad de servicios tan esenciales para los andaluces y andaluzas como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de infraestructuras, el avance en I+D+I y la cohesión social. Estas magnitudes nos muestran a las claras que estamos ante un proyecto de presupuesto imposible de cumplir, antisociales que generan más paro, más pobreza y más recesión. Ante ello, presentamos a pleno para su aprobación, si procede, lo siguiente. Primero, rechazar la base en la que se asientan los presupuestos generales del Estado del PP, es decir, su finalidad exclusiva de limitar el déficit y la deuda por encima del bienestar de las personas. Segundo, instar al Gobierno de la Nación al reequilibrar los presupuestos y que estos se apoyen en las medidas para la creación de empleo, el estímulo de la inversión pública, la defensa y desarrollo de los servicios sociales y el apoyo a la creación de empleo por parte de la pequeña empresa y muy especialmente por la economía social. Y tercero, solicitar al Gobierno central la adopción de racionalización del gasto público, no entendiendo como tal la reducción del mismo, incluyendo mecanismos de control con la participación de los trabajadores. Cuarto y último, exigir la reestructuración del reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas para el presupuesto del año 2013, como mandata la quinta declaración conjunta de la Conferencia de Presidentes sobre la situación económica de España y el futuro de la Unión Europea, con el fin de conseguir la preservación de los servicios públicos esenciales en defensa de las competencias de las comunidades autónomas y la administración local para garantizar la protección social al conjunto de los ciudadanos. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Yo vuelvo a lo mismo. Nosotros creemos que son los presupuestos para salir de la crisis. Le voy a dar algunos datos. Es que si entramos en cifras macroeconómicas y entramos en... vamos a dar algunos datos concretos, ¿no? Se anuncia que el déficit del Estado en términos homogéneos hasta septiembre fue, y estoy hablando con datos reales, del 3,9 del PIB. Y parece ser que ya se va reduciendo. Le voy a decir más, los ingresos en septiembre crecieron un 15,7%, lo que demuestra que el sacrificio que estamos haciendo todos los españoles está dando sus frutos. La recaudación por impuestos de sociedades de enero a septiembre se incrementó en el 4,1% y el IRPF en el 2,9%. La balanza de pagos se va estabilizando. Es decir, creemos que los presupuestos que llevan al 2013, que son menos restrictivos que los que teníamos en el 2012, son los presupuestos que hay que salir, que son para salir de la crisis. ¿Que indiscutiblemente no son agradables? Pues no, yo le doy la razón. ¿Que no son lo socialmente que deberían ser? También puedo llegar a darle la razón, pero es que es la única manera de salir de la crisis. Es que es la única forma de ver la luz al final del túnel. Y lo estamos haciendo convencidos. Y además hay datos que los demuestran. Entonces, es volver a discutir otra vez sobre lo mismo. Yo creo que no le voy a convencer, pero yo sí estoy absolutamente convencido que son los presupuestos que en un par de años nos van a sacar si no sacarnos de la crisis, sí por lo menos despegar de la recesión y entrar en un camino hacia la salida. Nada más por mi parte.
Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Sí, Salvador, yo entiendo que el Partido Popular y tú como concejal y portavoz del Partido Popular en este ayuntamiento estés convencido de que son los únicos presupuestos posibles para que salgamos de la crisis. Me va a permitir que le manifieste que este equipo de gobierno está totalmente convencido de que estos presupuestos no son los más oportunos para salir de la crisis. Y para abreviar, me voy a remitir a las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados, quien de forma resumida manifestó que podían ser unos presupuestos injustos pero eficaces, o unos presupuestos ineficaces pero justos. Pero el Partido Socialista piensa que son unos presupuestos ineficaces e injustos. Nada más. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Hoyos. Usted está convencido de que van a ser los presupuestos que nos van a sacar de la crisis. Espero, la legislatura todavía nos quedan 2 años, nos vamos a ver mucho en este mismo salón de pleno, y si este concejal está equivocado, pues no tendrá ningún tipo de inconveniente en reconocerle que llevaba razón si es que se ve en los próximos años. Pero me va a permitir, Salvador, que te muestre algunos gráficos, porque dice usted que el déficit del Estado se ha reducido. En septiembre, creo que ha dicho. Pero el déficit del Estado en septiembre no reconoce, por ejemplo, que el déficit del Estado, aquí tenemos un gráfico con el total de la deuda económica española. Lo colorado, por decir, rosa, magenta, es la deuda privada, el 80,9. El 19,1 la deuda pública. Pero todavía no estaba incluido el rescate a Bankia, que pasa a ser un rescate que tiene su base en el Estado, por ejemplo. Dice usted que crecen los ingresos. Yo tuve el mismo debate con usted en otro pleno al respecto de una moción. Mira, el sindicato Gesta, que es el de los técnicos de Hacienda, al que le han reducido, y siempre dicen que si le dan más dinero pueden recaudar más de la economía sumergida, de las grandes fortunas que se llevan los dineros a los paraísos fiscales sin pasar por caja y demás, no de los trabajadores de a pie, ¿no? Dice que con poco podrían recaudar 63.300 millones de euros. Y le reducen ustedes el presupuesto a los técnicos de Hacienda, al sindicato de técnicos de Hacienda. El rescate a Bankia nos va a costar 23.465 millones de euros. Y el presupuesto en educación o en sanidad está en 3.106 millones el de educación y en 2.309 el de sanidad. Y le vuelvo a repetir lo mismo. Dígame usted un país que haya salido de la crisis aplicando este tipo de políticas, porque Grecia y Portugal, que nos antecedieron, están hundidos cada vez más en un pozo de difícil salida. Y me alegra, para terminar, que reconozca que no son los más sociales posibles este presupuesto. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Señor Rafael, yo puedo defender cosas indiscutiblemente, pero también tengo mi razonamiento y creo que no somos ciegos tampoco desde el Partido Popular. Sabemos que no son unos presupuestos absolutamente sociales, claro que no. Sabemos que tienen sus restricciones, pero son debidas a eso. Decirle también otra cosa, decirle que las propuestas que ha hecho el Gobierno con respecto a la refinanciación de la banca privada ha sido el único Gobierno que va a hacer que esas inyecciones de dinero que se han metido en la banca privada vuelvan a retornar otra vez al Estado, cosa que anteriormente se habían inyectado dinero a los bancos
y jamás se le pidió la devolución. Por otra parte, y en declaraciones esta mañana de Mariano Rajoy y de días pasados, estamos intentando resistir sin pedir el rescate, sin que vengan los de la Troika. Y creo que hay signos evidentes de que podemos conseguirlo. De hecho, desde cuando entramos a cómo estaba la deuda a cómo está ahora, nada más hay que ver. Que indiscutiblemente va bajando lento, sí, pero va bajando. Hay indicios de que los mercados, y desgraciadamente nos debemos a unos mercados, de que esos mercados empiezan otra vez a volver a confiar en España y en sus obligaciones. Y eso lo estamos haciendo los españoles, con sacrificio. Lo estamos haciendo. Nada más. Muchas gracias. Se le concede la palabra al concejal de Izquierda Unida, Rafael Oya. Nosotros no estamos de acuerdo en que se le inyecte dinero a la banca, desde luego. Sea de retorno o no sea de retorno, porque a la familia, a los que están padeciendo más la crisis, no se le está inyectando ni se le está salvando absolutamente de nada. Por tanto, si a una entidad privada, por una mala gestión usurera de parte de sus directivos, caen en bancarrota, pues allá ellos con lo que hayan hecho para ellos. Finalizado. El dinero no va exclusivamente para una mala gestión. Ya, pero el fondo de inversión que aprobó el gobierno garantizaba a los ahorradores la liquidez de ellos. Y vuelvo a enseñarte el gráfico, con los 63.300 millones de euros, que depende de la voluntad política que se recauden o no, porque lo dicen los técnicos de Hacienda, se podría hacer un presupuesto, desde luego, mucho más social del que se ha hecho. Le ruego que sintetice, señor. Nada más. Gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Procedemos con el último punto del orden del día. Antes, si lo permitís, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, queremos introducir de manera urgente una moción relativa a las modificaciones que ha habido en el antiguo PERPA, que nos entendamos, sobre todo en el tema de las peonas, y la urgencia la entendemos en el supuesto de que si esto se lleva a cabo, la mayoría de familias del pueblo que se están sustentando fundamentalmente en la paga de los jubilados y de los pensionistas y en el PER, pues se va a ver muy mermada la economía, tanto doméstica de la gran mayoría de familias de nuestro municipio, como de la economía local en general, por la falta de ingresos de las mismas familias. Como bien sabe usted, señor Hoyo, hay que justificar la urgencia mediante votación. Pase usted a leer la moción. Bueno. Pero bueno, deberíamos de saber de qué trata exactamente la exposición de motivos y todo el argumentario, ¿no? Si pudiera proceder a la lectura, por favor. Sí, la he explicado, pero... Al rechazo al artículo 2 del Real Decreto Ley 28/2011 de 21 de septiembre por el que se procede a la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general de la Seguridad Social relativo a la creación del sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrario incluido en el régimen general de la Seguridad Social. La crisis económica y de paro en la que estamos inmersos debido a las políticas de corte neoliberal que se han ido aplicando en nuestro país, tanto por los gobiernos del Partido Popular como por los del Partido Socialista, han dibujado un panorama totalmente desolador que afecta con especial fuerza a nuestro municipio. La mayor parte de las familias del pueblo se han visto afectadas por la caída del sector de la construcción, lo que las ha llevado a una situación desesperada. Según datos del Observatorio Argos de la Junta de Andalucía, en septiembre de este mismo año, del 2012, había en nuestra localidad 886 personas demandantes de empleo, afectando a 485 mujeres y 401 hombres. Cada vez son más las familias de nuestra localidad que se ven abocadas a la emigración o a recurrir a organizaciones benéficas para subsistir.
El 22 de septiembre del 2011, el por entonces Gobierno del PSOE aprobó con el respaldo de Comisiones Obreras y de UGT el Real Decreto Ley 28/2011 de 22 de septiembre por el que se procede a la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general de la Seguridad Social. En el mismo, en su artículo 2, se expone que toda persona que esté dada de alta en el régimen especial agrario y no tenga al menos una jornada de trabajo agrario cada 6 meses, será dada de baja de oficio por la Seguridad Social y para volver a darse de alta nuevamente necesitará un día de trabajo en el campo para aquellos que estaban dados de alta en este régimen antes del 31 de diciembre de 2011 y 30 jornadas para los que se dieron de alta a partir del 1 de enero del 2012. No se aplicará este requisito a las personas mayores de 52 años que estén cobrando el subsidio agrario los 360 días al año, pero sí para los que cobren 10 meses, aunque sean mayores de 52 años, como para el resto de trabajadores que perciban el subsidio agrario o renta agraria. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida somos conscientes de que la situación actual, una parte importante de la economía familiar de nuestro pueblo está sustentada precariamente en el cobro de los subsidios por desempleo, pensiones y en el subsidio o renta agraria. La aprobación de este Real Decreto, en los términos en los que se aprobó por parte del PSOE, supondrá que gran parte de los beneficiarios del subsidio o renta agraria de nuestro pueblo sean excluidos del mismo, con lo que ello supondría para una parte de la economía doméstica de Arriate y para la economía local en general. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno del Ayuntamiento el siguiente acuerdo. Primero, rechazar el artículo 2 del Real Decreto por el que se procede a la integración del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen general de la Seguridad Social, sobre la creación del sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios incluidos en el régimen general de la Seguridad Social, y segundo, dar traslado del acuerdo a los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como al Consejo de Ministros y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Procedemos a la votación de la justificación de la urgencia, que por parte del Grupo Municipal Socialista pues la vemos coherente. Se le concede la palabra al... Bueno, procedemos. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, no estoy de acuerdo cuando nos nombran a nosotros. No estoy muy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en el fondo de la moción. Y ante todo, lo que prima es la situación de los arriateños, aparte de las ideologías políticas y demás que uno pueda tener. Tienen nuestra. Procedemos con la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Procedemos con la... Perdón. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Bueno, sí, brevemente, decir que, por supuesto, el Grupo Municipal Socialista está de acuerdo, incluso cuando se nombra al Partido Socialista. Bueno, procedemos con el último punto del orden del día, ruegos y preguntas. El último punto del acta, porque ahora después tenemos los ruegos y preguntas del público asistente. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, lo primero es pedirle disculpas al señor Héctor. Si no he utilizado alguna de las frases que no quiero volver a repetir, más correctas dentro de mi intervención, ¿no? Si se hubiese sentido ofendido, que no se la he dicho con intención a usted, pero si se hubiese sentido ofendido por alguna de mis expresiones, yo le ruego que me disculpe. No era mi intención molestarle en ese aspecto, ¿vale? Muchas gracias. Por otra parte, sí me gustaría hacer un par de preguntas. Yo encuentro que a través del revuelo que se ha creado o que viene habiendo en el pueblo por parte de la elección de las nuevas profesoras o monitoras de la guardería, a mí me gustaría que nos explicase el señor alcalde
a qué viene tanto revuelo, por qué ha habido tantas quejas al respecto, hemos tenido quejas al respecto desde fuera, y por qué se han impugnado los acuerdos tomados en la elección de estas trabajadoras. Por otra parte, me gustaría hacer constar, y siento decirlo de esta manera, y también quiero pedirle disculpas de antemano si mi informador o mis informadores no han sido lo más preciso y lo más correcto posible. Yo no estoy levantando ni pretendo levantar sospechas ni indicios de ninguna cosa sobre ninguno de los concejales que hay en esta corporación, pero sí vienen a mí noticias de que en un claustro de profesores del colegio, el profesor que participó directamente en la elección de las nuevas candidatas a la guardería, hizo un comentario respecto de que por parte de este ayuntamiento un concejal le había dicho o le había comentado o le había sugerido de que tenían concedidas, prometidas, no sé cómo llamarlo, y ya le digo que lo hago con el máximo respeto, no intento indiscutiblemente acusar a nadie de nada, ¿no? Pero que había prometida, o no sé cómo llamarle, 2 de las plazas de esa guardería. Me gustaría que me contestase a esa pregunta. Ya quiero hacerle todas las preguntas y los ruegos y si les parece bien las van contestando. Una pregunta que sí quería hacerle también, tengo información que durante hace una semana, un par de semanas, el polígono industrial quedó un poco a oscuras, por así decirlo, durante unos días, y ha habido una serie de incidentes o de robos, tengo entendido. Si me podrían explicar por qué ha sido, si ha sido un fallo por parte de la compañía, si ha habido algún problema en el suministro eléctrico y demás. Sí le quería hacer un ruego, y usted sabe que hemos hablado ya de eso en otra ocasión, ya a nivel personal, que me llamó usted como profesional del transporte, y se sigue teniendo problemas en Arriate con los niños de Parchite. Hay niños en Parchite que el transporte escolar parece ser que se niega a subir allí. Yo creo que eso no... Bueno, en cierto punto tenemos que acatar lo que está concedido por el ISE, pero sí poner los medios adecuados para que esos niños puedan tener el transporte. Desde Parchite aquí al colegio pues hay unos kilómetros y los padres, y además que el transporte escolar está para eso. Por otra parte, me gustaría hacerle un ruego, que es que en la calle Vicente Alessandre hay una tapa, me parece que es de una alcantarilla de Sevillana, que tiene varios rotos. Y la verdad es que cualquier día de estos, un niño o una persona mayor de las que pasa por allí, va a meter el pie y vamos a tener otro problema. A ver si le podíamos decir a los de Sevillana que reparasen, creo que es de Sevillana, creo, no sé exactamente si es de Sevillana o Telefónica, pero creo que es de Sevillana. Y por otra parte, un poquito más destacado, en la calle de Padre Jesús hay una serie de baches, pero no solo en la calle de Padre Jesús. Yo sí me he estado fijando que en algunas de las calles de Arriate hay una serie de socavones ahora producidos también a través del agua, que a ver si le podíamos dar un repasillo, por lo menos para no empeorar ya que tenemos tiempo de agua. Y hablando de agua también, recordarle o
por el ruego de que tenemos en los pasos a niveles elevados, estos que hemos hecho nuevos, se acumulan el agua y hay algunos negocios que, bueno, que les está afectando un poco y a las personas que están pasando por encima indiscutiblemente del paso, ¿no? Que a ver qué solución le podríamos dar a eso. Y otra pregunta más, o un ruego que yo le haría, es ¿qué está ocurriendo? Y hablo del pleno de hoy, por lo menos, ¿no? No tengo constancia de que hayan sido en plenos anteriores, pero sí en el pleno de esta noche, de que no se ha puesto al público en los bares que habitualmente se ponen los bandos comunicando el pleno. Entonces nos gustaría que también, a través que lo sepamos nosotros, los concejales, pero que, bueno, por lo menos los arriateños estén informados. Y si es que ha habido algún problema de por qué no han estado, o es que ha sido esta vez, o han sido más. Yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, voy a proceder a responder a los diversos... Perdón, Salvador. Voy a proceder a responder a las preguntas y a los ruegos. En primer lugar, con el asunto de la convocatoria de la guardería de este año 2012-2013, pues referirle al respecto con la pregunta que ha realizado, que si se estaban prometidas 2 plazas de la guardería. Evidentemente comunicarle que aquí no se promete absolutamente nada a nadie, y menos con un procedimiento selectivo de personal, puesto que no hay incumbencia del equipo de gobierno. Los políticos nos mantenemos al margen en estas decisiones. Se ha configurado un tribunal, el cual ha realizado unas valoraciones. La única premisa que ha puesto el equipo de gobierno al tribunal es que queríamos que todas y cada una de las contratadas fueran del término municipal de Arriate, arriateñas, que tenemos aquí muchas tituladas con conocimientos en la materia. E independientemente de esto, le voy a explicar cómo ha acontecido todo el proceso selectivo. Cuando finalizó el curso escolar infantil, digamos, de la guardería en julio de este año, el equipo de gobierno pues estudió la posibilidad, tras las sugerencias de los múltiples padres que tienen a sus niños en la guardería, estudió la posibilidad de la renovación de los contratos de dichas profesionales del sector. Tanto en Secretaría como en Recursos Humanos del Ayuntamiento estuvieron estudiando toda la documentación al respecto y no se podía legalmente realizar una nueva renovación del contrato sin realizar un proceso selectivo al respecto. Dicho proceso selectivo, en pleno agosto, pues, como bien comenté en el pasado pleno del día 28, múltiples llamadas y visitas a la delegada de Educación en Málaga. En estas visitas y en estas llamadas, pues, no se respondía claramente si el Ayuntamiento de Arriate iba a tener la subvención de la guardería para este año 2012-2013, y hacían la recomendación esencial de que no se pusiera el procedimiento selectivo de la contratación de las profesionales, pues podía peligrar la subvención y con el problema que conlleva, ¿no? Evidentemente. Referente en septiembre se convocó una comisión de empleo. Ambos partidos políticos estuvieron presentes. En dicha comisión se tuvo en cuenta el
el hecho de que las contratadas fueran del término municipal de Arriate, vuelvo a repetir, y se comunicó que en dicho proceso selectivo se iban a reformar las bases con el único objetivo de que la entrevista personal es, digamos, la única forma legal en este tipo de procedimientos de que se queden en dicho proceso el personal del pueblo. La Junta de Andalucía a continuación comunicó la subvención de este año 2012-2013, que no, por supuesto, la transferencia bancaria, pues a día de hoy estamos con el mes de junio y de julio de este año 2012 pendiente de ingresos. Y bueno, en el momento que nos confirmaron que teníamos la subvención para este año, como bien saben, pues se puso el proceso selectivo en marcha. El proceso selectivo en marcha estuvo conformado por un técnico de formación del Colegio Virgen de la Aurora y dos técnicos de aquí del propio ayuntamiento, uno especialista en recursos humanos y otro técnico municipal. Con respecto a lo que ha hecho referencia del claustro, de lo acontecido en dicho claustro, en el cual me dice que estaban prometidas o comprometidas, no sé cómo lo habrán informado, 2 plazas de la guardería, voy a pasar a dar lectura del informe del director del Colegio Virgen de la Aurora, Carlos Jaime, en referencia a dicho asunto. Asunto: participación en el Tribunal de Selección de la Guardería Municipal. Por la presente, pongo en su conocimiento, dirigida al señor alcalde, pongo en su conocimiento de claustro extraordinario celebrado el 8 de octubre